Capítulo 4. Denton, Montana. Una semana antes. El viento soplaba fuerte en la pradera. Mark odiaba el tragar polvo al cabalgar junto al ganado, pero su trabajo como dueño del rancho le exigía pasar un mínimo de tiempo fuera. Sobre todo, si quería ganarse el respeto de sus hombres. Por suerte, a su lado estaba su buen amigo y tapataz, Jackson, que se ocupaba del trabajo más pesado, dejándole a él todo el tema administrativo. Pero llevaban varios días con el recuento de reses, y a esas alturas del día le dolía todo el cuerpo el estar tanto tiempo a caballo. «Regresemos ya. Si sigo más sobre esta silla, dejaré de sentir mi trasero», repuso Mark, esperando que Jackson comprendiera que no aguantaba por más tiempo a caballo. Jackson sabía que aún quedaba trabajo por hacer, pero no dijo nada y asintió. Conocía a Mark desde hacía años, y sabía que, a pesar de ser el dueño del mayor rancho de ganado de los alrededores, Mark no había sido educado como un vaquero. Desde muy pequeño, sus padres lo habían malcriado apartándolo del trabajo duro, y tratándolo como si fuera una especie de príncipe que estaba por encima de todos. Por suerte, cuando tras la muerte de su padre heredó el rancho, quiso ganarse su lugar entre los peones, trabajando como el que más, pero era evidente que no podía seguir el ritmo de un hombre que se había criado al aire libre. Por ese motivo, Jackson no insistió en que se quedaran, al no querer que ninguno de los peones presentes que marcaban las reses comentara algo, pues Mark ya era demasiado crítico consigo mismo como para que otros también lo fueran con él. «Curtis, ocúpate de todo mientras hablo con el señor Grant». El peón asintió, y en el acto, Mark y Jackson se marcharon a caballo en dirección al rancho. El rancho Grant era uno de los más ricos de Montana, y poseía una de las mejores cabezas de ganado. Además de una mansión en medio de los fértiles campos verdes rodeada de árboles y de hermosos jardines, que la madre de Mark había mandado plantar. «¿Estás bien?», preguntó Jackson, sabiendo que solo él podía hacer esa pregunta sin que Mark se molestara. Lo cierto es que Mark ya se autodespreciaba lo suficiente él solo, siendo su más duro atacante. Quizás por eso era tan duro consigo mismo, y, antes de que los demás dijeran algo, él ya se recluía y se censuraba solo. Pero la verdad es que Mark no era consciente de sus muchas virtudes, y sí de sus defectos. Era un hombre que había heredado la altura de su padre y su complexión robusta, pero por suerte, nada de su mal genio, ni su desdén al tratar con los empleados. Los rasgos de Mark eran atractivos, como los de su madre, aunque su rictus severo le quitaba frescura. Poseía una buena educación, era amable y de naturaleza sencilla. Pero sobre él caía una desgracia que lo estropeaba todo. De niño, en una de las pocas ocasiones en que su padre le dejó estar con los peones, se cayó del caballo rompiéndose una pierna. Por aquel entonces no había médicos en las cercanías, y la pierna se curó mal. Dicha rotura le proporcionaba dolores en la pierna si la forzaba demasiado, y por consiguiente una cojera que le acomplejaba, a pesar de que para muchos apenas se notara. Por desgracia, su padre no volvía a considerarlo su hijo perfecto, y con el paso de los años, la sensación de ser débil, a pesar de su aspecto robusto, lo siguió hasta complejarlo. Se sentía un fraude, convirtiéndose poco a poco en un hombre solitario y taciturno. Sobre ellos, el cielo era brillante a pesar de ser ya otoño, creando una mañana ideal para permanecer fuera de casa. Pero Mark no se sentía cómodo rodeado de tantos peones. Siempre tenía la sensación de que lo comparaban con Jackson y salía perdiendo, al ser este el hombre más atractivo y mujeriego de todo el estado. «¿Sabes? Creo que hoy estás muy parlanchín. Creo que has dicho 10 palabras en toda la mañana». «Seguro que han sido más», aseguró Mark sin mirarlo, mientras se frotaba su pierna mala. «Es que no cuento las palabrotas», señaló mostrando una sonrisa, y Mark tuvo que sonreír ante su amigo. Pasaron un buen rato cabalgando en silencio hasta que vieron la mansión ante ellos. «¿No vas a preguntarme sobre el anuncio buscando esposa?». Jackson se encogió de hombros. «Ya te dije que me parecía una buena idea que te buscaras una novia fuera de Denton. Tenías razón cuando afirmaste que aquí todas te valoran por tu dinero más que por ti mismo. Creo que el anuncio te puede ayudar a encontrar a una mujer que te valore sin saber que eres rico». Pero Mark llevaba cargando con una duda que lo carcomía desde que había enviado el mensaje al periódico. Algo que era difícil de contar, y que pensaba que solo Jackson podía contestarle con sinceridad. «¿Crees que al verme ella aceptará el compromiso? No creo que soportara que me mirara con asco y prefiriera subir al tren y regresar». Jackson se quedó callado unos segundos, mientras Mark le miraba con expectación. «¿Sabes? Es posible que eso pudiera pasar si fueras un hombre jorobado, desfigurado o harapiento. Pero no creo que debas preocuparte porque una mujer te mire y sienta asco».
Justo cuando Mark iba a recordarle lo de su cojera, Jackson le cortó el comentario. «¿Y si vas a decirme que te dejará plantado por una simple cojera? Entonces te diré que no conoces a las mujeres». Mark iba a contestarle con sarcasmo sobre lo mucho que Jackson conocía a las mujeres, hasta que recordó que era considerado un auténtico Casanova. En realidad, no había mujer que no cayera rendida a sus pies, y por eso creía que todas las mujeres eran iguales, y ante una cara bonita se derretían. Pero ¿y si la mujer que llegara en tren era diferente? ¿Y si para ella la cojera era algo insoportable? Sabía que estaba anticipándose a lo que vendría, y poniéndose en el peor de los casos. Pero quizás, a través de las cartas, podría conocerla lo suficiente para saber que era una mujer fuerte y nada remilgada, que no pondría objeciones a su discapacidad. Con ese pensamiento, Mark continuó cabalgando más tranquilo, dejando atrás el recuerdo de las veces que en una reunión social había observado cómo las gentes de Denton le miraban con lástima y cotilleaban a sus espaldas. Esto era algo que se guardaba para sí mismo, pues sabía que su amigo le diría que exageraba, y que todo estaba en su cabeza. Es más, ya habían tenido esta discusión lo suficientemente a menudo como para que él pudiera recitar de memoria las frases de ambos. A lo largo de los años, había endurecido su cuerpo para poder cubrir largas distancias con relativa facilidad. Era eficaz y fuerte, pero aún así sabía que no podía evitar la tirantez de la pierna que a veces sufría y le hacía cojear. Sobre todo tras un duro día a caballo. Ahora, al detenerse frente a su mansión, intentó caminar con normalidad, a pesar de saber que su pierna le dolería en cuanto se bajara de su montura. Espero que por lo menos haya una mujer ahí fuera que no le importe ese defecto, se dijo, mirando al cielo. Las ventanillas de la diligencia eran como portales a un mundo completamente distinto al que Chastity estaba acostumbrada. Su Utah natal se caracterizaba por sus vastas extensiones desérticas, mientras que, por lo que había visto de Montana, esta tierra estaba formada por una gran diversificación de terreno que podía variar entre las montañas rocosas hasta las grandes llanuras. Pero Chastity estaba demasiado nerviosa para apreciar la hermosa vista de los campos verdes o las montañas majestuosas. Desde que había salido de Cornish, sus nervios estaban acabando con su paciencia, y a cada paso que avanzaban, más grande era su excitación y el miedo que la acompañaba. Llevaba días viajando en la diligencia, y aún se preguntaba si había cometido un error al aceptar el ofrecimiento de ese desconocido, o por el contrario, había sido un acierto su decisión de dejarlo todo atrás y empezar de nuevo. Recordaba lo duro que había sido dejar su casa, y cómo su amiga Nicole le había animado a hacerlo. Pero había sido la visita del sheriff quien le dio el último empujón, cuando había llegado a su cabaña para enseñarle la orden de desahucio. Hasta entonces había tenido la esperanza de que todo se solucionara, pero ese día supo que su destino ya no estaba unido a esa tierra. Chastity se negaba a llorar por ello, y en su lugar recordó las maravillosas cartas del señor Grant, que también habían influido en su decisión. Las cartas estaban llenas de palabras amables y tiernas, que la habían conmovido tanto, que desde su inicial lectura, las atesoraba con sumo cariño. Se sentía tan apegada a ellas, y le daban tanta esperanza de una vida mejor, que no había podido evitar sujetarlas en sus manos, incluso mientras la diligencia se agitaba con el movimiento. Había estudiado minuciosamente las cartas, antes pulcramente prensadas, y ahora arrugadas por la frecuencia con que las había desdoblado y vuelto a doblar. Se podía distinguir perfectamente sus favoritas, al estar desgastadas por el paso de los dedos sobre las líneas, mientras las leía una y otra vez. Las palabras eran elegantes, compuestas de mucha más profundidad de la que ella había estado preparada. Hablaba a menudo de su rancho, de las personas que trabajaban ahí y de sus partes favoritas de vivir en él. Le habló de los caballos que criaban, del ganado, del calor del sol y de cómo éste podía volver loco a un hombre. Sus cartas se leían como una narración bien compuesta, y ahora que iba a casarse con él, no podía dejar de intentar imaginarse al hombre que habría escrito tan bellas descripciones. Se lo imaginaba guapo, aunque no tanto si buscaba una esposa fuera de su entorno. Además sería robusto por el duro trabajo que representaba el rancho. Y lo más sorprendente, con una sensibilidad única por la forma en que le describía todo a su alrededor. Eso le hacía pensar en que poseía una educación especial y cierto nivel económico. No creía que un simple ganadero sin estudios ni cultura pudiera escribir unas palabras tan hermosas, ni tuviera una sensibilidad tan especial. En su mente el señor Grant era un hombre apuesto, educado y seguro. Solo esperaba la hora de poder verlo por sí misma y saber si estaba en lo cierto. La reducción del galope de los caballos hizo que Chastity mirara por la ventanilla,
descubriendo edificios que se alineaban ante ella. Estos edificios eran mucho menos numerosos, y con más espacio entre ellos de lo que ella estaba acostumbrada a ver. Pero se había dado cuenta de que, cuanto más se alejaban hacia el oeste, más pequeños eran los pueblos. En el último lugar donde se habían detenido para pasar la noche, solo había 2 posadas en todo el pueblo, y ambas con solo un puñado de negocios de diferencia. Sentía las palmas de las manos sudorosas y frías por la expectación, así como una especie de excitación nerviosa que comenzó a apoderarse de ella cuando la diligencia se detuvo. Había llegado a su destino, y en breve conocería al hombre por el que lo había dejado todo atrás, y por el que había apostado por un nuevo comienzo. Mientras se secaba las palmas sudorosas en su falda, Chastity pudo oír el suave murmullo de una multitud en el exterior, y supuso que, como ella, esperaba impaciente la llegada de la diligencia. Estaba segura que el señor Grant estaría entre ellos, y temió más que nunca su primer encuentro. Las pocas personas que la acompañaban en la diligencia comenzaron a prepararse para bajar de ella. Oyó al mozo de la diligencia descender de su asiento en la parte superior para llegar a la puerta. Había llegado el momento. En breve conocería al hombre que sería su marido y regiría su vida. Espero no haberme equivocado, comentó en voz baja mientras era la última de los pasajeros por bajar. ¿Lista, señorita?, preguntó el joven ayudante del cochero, que se veía desgarbado, con expresión cansada, y le extendía la mano para ayudarla a bajar. Como respuesta, Chastity asintió, al serle imposible hablar, y con delicadeza le ayudó a bajar, mientras el joven le dedicaba una sonrisa. Ella le escuchó decirle algunos comentarios, pero estaba tan centrada en ver la gente a su alrededor que apenas pudo ofrecer atención a sus palabras. La gente reunida en el arcén no era mucha, pero incluso aquellas pocas se sentían de repente como una gran multitud. Se percató que en su mayoría eran hombres, y quizás ese fuera el motivo de la sonrisa y el cuidado que le mostraba el muchacho. Pero ella apenas pudo ofrecerle unas palabras de agradecimiento, al tener toda su atención en los hombres que la rodeaban. Uno de ellos era el señor Grant, y cuanto más tiempo pasaba sin saber quién era, más nerviosa se sentía. Observó uno por uno a los hombres. La mayoría llevaban sus bonitas ropas de los domingos para la iglesia, aunque algunos vestían de forma más informal. Se detuvo en más de uno tratando de descubrir algún rasgo que conociera de sus cartas, pero cada vez que creía que sus ojos podían encontrarlo, el hombre miraba hacia otro lado, y a ella se le hundía el corazón. ¿Y si no venía? ¿Y si todo había sido una broma de mal gusto? ¿Qué iba a hacer ella? Cuando el muchacho de la diligencia le dejó las maletas a los pies, supo que no podía quedarse ahí parada por más tiempo. Suspiró, y se dispuso a coger las maletas para colocarlas a un lado de la acera. Continuó mirando a su alrededor, lamentando que el señor Grant y ella nunca hubieran intercambiado fotos. Él parecía tan reacio a explicar por qué estaba acomplejado por su aspecto, que ella no se había atrevido a preguntar. De todos modos, ella no tenía dinero para pagar una fotografía, por lo que no insistió mucho en ello. Algo de lo que ahora se arrepentía. Chastity apretó su bolso contra el pecho, y se apresuró a seguir su plan de colocar las maletas a un lado. Pero su camino fue interrumpido por alguien que se interpuso en su campo de visión. Había imaginado al señor Grant reservado y serio, pero el hombre que tenía delante no coincidía con esa idea. Él la descubrió mirando, y su ya amplia sonrisa se amplió. ¿Es usted la señorita Mills?, preguntó con una voz contundente y poco refinada. Nada que ver con lo que sería la voz de alguien refinado y culto. Por un instante, Chastity se asustó, al creer que el hombre de las cartas era un impostor al que el señor Grant había contratado para ganarse su confianza y su afecto. De ser así, ¿con qué clase de hombre pretendía unir su vida? ¿Con un mentiroso? Pero el hombre que tenía delante no parecía un desalmado ni parecía avergonzado o receloso. Él seguía sonriendo mientras esperaba que ella lo mirara, y decidiera si confiar en él o no. Es más, Chastity juraría que se estaba divirtiendo por la amplia sonrisa que mostraba. Sin lugar a dudas, ese hombre no podía ser su formal y amable señor Grant. De eso estaba segura. ¿O no?